Soy Gorka Ortúzar, tengo 21 años y estoy en el segundo curso del grado de Alta Ingeniería de Innovación de Procesos y Productos en IMH, y en la empresa donde estoy ahora mismo es SmartPM. Al terminar el bachillerato hice un grado superior de robótica en Durango. Como se me quedó un poco corto así, decidí apuntarme a una ingeniería dual. Como me gustaba el tema de trabajar y estudiar, pues vi en el Goibar que estaba en IMH algo parecido y decidí por apuntarme. Los trabajadores aquí se dividen por departamentos. Yo estoy en el departamento de ingeniería y básicamente a lo que me dedico es a realizar tareas que ya están programadas y cada día voy adelantando las tareas que hay. Los puedo agrupar como en tres grupos principales: diseño 3D, documentación y programación. Por ejemplo, en diseño 3D diseño una mesa para las garras que tiene el robot. Cuando haga el cambio de garra había que diseñar una mesa, se posicionaban las garras y el robot se acercaba para coger. En documentación, por ejemplo, cambiaron el cableado de la célula y pidieron para rehacer el cableado, la documentación del cableado. Y en programación, pues las trayectorias del robot, los movimientos del robot, la comunicación con otros dispositivos. Bueno, mi objetivo al final es ser ingeniero, y todas estas tareas están un poco orientadas al aprendizaje en ciertos aspectos para conseguir el perfil necesario. Sí que es bastante teórico comparado con lo que se hace aquí, es demasiada teoría, pero sí que hay un par de asignaturas que, bueno, por el tema de robótica las convalidé. Mi proyecto científico-tecnológico se va a basar en un método distinto para controlar los movimientos del robot. Ahora mismo el robot se mueve por trayectorias, creo, pero hay un sistema nuevo, creo que se llama ROS, donde controla los movimientos del robot, y quieren cambiar todo el sistema que hay en la célula por ese nuevo sistema. Para el seguimiento académico nos juntamos al principio, en mitad y al final del curso. Al principio se habla un poco de las expectativas que tienes. A mitad de curso se valora un poco cómo va el camino, y al final del curso se hace como un resumen de cómo te ha ido el año y hablar un poco de cómo te ha ido el curso. El seguimiento de la empresa, cada 3 meses nos juntamos el tutor de empresa, el tutor de IMH y yo, para hablar un poco de los objetivos que se plantearon en la última reunión, hablar cómo has llevado a cabo esas tareas, los objetivos, y depende de cómo los hayas realizado, si bien o mal, o se hace una valoración, pues se marcan nuevos objetivos o se refuerzan los que ya estaban. Tuve 3 objetivos para la última reunión, cumplí 2 porque el tercero todavía no pudimos hacer nada, que era la documentación del cableado de la célula. Todavía no habíamos cambiado por completo el cableado, así que no se podía empezar con eso, pero los otros 2, que era dominar un poco el diseño 3D y creo que era programación del robot, sí que conseguí hacer bastantes adelantos. Creo que voy a un ritmo bastante ágil y estoy aprendiendo bastante rápido. En la empresa anterior, la verdad que no tenía mucho interés en esa empresa y notaba que iba muchísimo más lento en aprender cosas. Aquí la verdad que me interesa todo lo que estoy haciendo, y al final cuando te interesa algo siempre aprendes más rápido. El equipo apoya bastante. Gorka, mi tutor, siempre cuando necesito ayuda o lo que sea, siempre lo puedo contar, nunca parece que le moleste. Al final, si el tutor tiene sus cosas para hacer, pero te tiene en cuenta, te sientes bastante valorado. Y cuando notas que hay cambios en la empresa por mejoras que has hecho tú, al final te sientes bastante satisfecho. Sí que es verdad que consigues experiencia laboral, al final estás en una empresa y aparte de estudiar también sabes cómo es el entorno de una empresa, pero yo creo que es más importante, aprendes a gestionar el tiempo. Tienes que trabajar 3 días a la semana, 8 horas, te quedan pocas horas para estudiar, entonces como que aprendes a optimizar tu tiempo y a saber qué es cuándo puedes estudiar, cuándo no. Yo creo que ahí es donde más he mejorado, optimizar el tiempo.